Pecar es darle el derecho al diablo para destruirte y destruir tu casa. Así de sencillo. Es más profundo. Cuando nosotros pecamos, se establece un derecho espiritual del diablo, nos levanta un folio y el folio va y lo presenta frente a nuestro Padre, nos acusa y dice: Óscar ha pecado y pido el derecho para destruirlo. Así de sencillo. Ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué el diablo se mueve? Por el pecado. El pecado da el derecho para que el diablo venga y nos robe, nos destruya y nos mate. Por eso es que tenemos que saber identificar al pecado para evitarlo. Evitando el pecado, el diablo no puede foliarnos, no puede acusarnos, y si no puede acusarnos, no puede atacarnos. Dice la palabra que Dios tiene prohibido al diablo tocar a un hijo de Dios cuando no ha pecado, porque el pecado le da el derecho a tocarlo. Job era un hombre sin pecado, justo ante los ojos de Dios, pero el diablo fue a acusarlo. ¿De qué lo acusó? Del ego. Es que él dice que él es el bueno, él dice que él ha hecho, él dice que él es el... Y Dios dio un permiso. Y a través de permitir al diablo, de acuerdo a nuestro pecado, Dios hizo una obra maravillosa en Job, transformándolo. Así es los hijos de Dios. Cuando nosotros cometemos un agravio, Satanás va y nos acusa y el diablo tiene derecho a destruirnos, y a través de destruir nuestra vida viene el sufrimiento, y cuando sufrimos venimos a los pies de Cristo. Decimos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. He pecado contra el cielo y contra ti. Padre, vengo a pedir misericordia, vengo a pedir perdón, Padre. Ahora sé que por mi pecado, Señor, ahora estoy sufriendo. Y muchos sufrimientos no solamente son por nuestros pecados, sino por los pecados de los demás. El hombre peca, y en ese pecar el diablo tiene un derecho para entrar a su vida y tomar control y posesión. Y una vez que toma control y posesión de una persona, busca destruir a otra persona. Por eso tenemos que saber identificar que pecar es darle al diablo ese derecho. Y pecamos cuando pensamos, cuando hablamos y cuando hacemos lo malo, lo que no es bueno. Todo lo que es bueno proviene ¿de quién? Todo lo que es malo proviene ¿de quién? Y podemos pensar que lo malo es la drogadicción, el alcoholismo. Sí, pero no es solo eso. La desobediencia a la voluntad de Dios es la base del pecado. Dios nos lleva a una vida santa, una vida correcta, una vida ordenada. Pero dentro de nosotros hay dos personas, hay dos seres. Una persona que quiere hacer lo que le da la... y otra persona que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es el que va ganando? Ahí van los dos, pastor. A veces gana el terrenal, hay veces que gana el espiritual. Porque el hombre que quiere hacer lo malo es aquel que vive para sí mismo, para su deleite, para su satisfacción. Aquí se le llama egoísmo. Aquel que quiere saciarse, la avaricia. Aquel que quiere llenarse, la gula. Aquel que quiere disfrutar, la lujuria. Aquel que no quiere trabajar, la pereza. Aquel que quiere gobernar a los demás, soberbia. Y esos pecados, cuando obran en el hombre, lo dominan, lo gobiernan. Dijo Jesús que aquel que es gobernado por alguien es esclavo de aquel que lo gobierna. Si una persona está gobernada por los celos la gobiernan, y esos celos provocan el sufrimiento, el malestar. Y una cosa mala, un pecado trae otro pecado. Y ese pecado, cuando nosotros lo tomamos, lo aceptamos, mora en nosotros y nos convierte y nos transforma en seres malos o pecaminosos. Y nos hace instrumentos del mal en lugar de ser instrumentos del bien. Por eso Dios dice en Colosenses 3:5: hagan morir lo terrenal en vosotros.
¿Cuál es lo terrenal, lo instintivo? ¿Qué es el instinto, el deseo de la carne, hacer lo que le da la? Y va desde las papitas, coca, quesadillas, tacos, noches. No le muevas a... Que sabemos que no es bueno, pero nos agrada. Si te dicen, ¿qué quieres comer? ¿Sabroso o nutritivo? ¿Qué prefieres? Ahí nos damos cuenta si somos espirituales, porque aquel que es espiritual siempre busca hacerlo bueno, y el que es terrenal busca hacerlo. Te vuelvo a preguntar, si te dan a escoger a comer lo nutritivo o lo sabroso, ¿qué escoges? Pues ya dijo, ¿verdad? Es un ejemplo. Es un ejemplo. La carne siempre quiere ser complacida. ¿El hombre terrenal quiere trabajar? No, el hombre terrenal quiere descansar y que los demás trabajen para él. ¿Verdad que sí? Y el hombre espiritual no. El hombre espiritual busca servir. El hombre espiritual busca dar. El hombre espiritual busca siempre lo bueno, lo correcto, lo justo. Y el hombre terrenal siempre busca lo que le conviene, lo que le agrada, lo que es mejor para él. Y este proceder produce en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa no nos lleva a lo bueno, porque al rato ya andas mal de los triglicéridos, ¿verdad, hermano? Porque la traes el azúcar alta, o la presión hasta las nubes, ¿verdad que sí? Me da curiosidad cuando vamos al Seguro Social, afuera del Seguro Social venden tamales, tostadas, pan, o sea, todo lo que el doctor seguramente les dice que no coman. ¿Pero adentro también venden? Para que veas, adentro también venden. Así que tenemos que saber que el pecado tiene muchas formas, muchas presentaciones, se envuelve en envolturas muy sabrosas, porque el pecado es sabroso. ¿Cuántos saben que el pecado es sabroso? Si el pecado no fuera sabroso, no lo cometeríamos, ¿cierto? Si el pecado no fuera atractivo, ¿verdad que no lo cometeríamos? Si un cigarro supiera no sé, amoníaco, pues lo vomitas, pero te gusta el efecto. Entonces el pecado complace a la carne. Por eso es que es tan difícil apartarnos del pecado. Por eso es tan difícil que el mundo rechace el pecado, porque el pecado es agradable al cuerpo. Y en el pecado nunca va a estar lo bueno. Va a estar lo que te agrada, pero no lo que te agrada es lo bueno. No siempre. Por eso el Señor dice, tiene que buscar, identificar el pecado y echarlo fuera de su vida. Porque si seguimos siendo gobernados por el pecado, tarde que temprano vamos a pagar las consecuencias. Y el diablo dice, tarde que temprano, dijo él, pero ahorita disfruta, ahorita pásatela bien, ahorita no pasa nada. Tienes 15 años, anda con una muchacha, anda con un muchacho, tengan relaciones, pásensela a gusto. Y después de 4 años, ya tengo 2 bebés. Bueno, pero disfrutaste, ¿no? No estudies, no te prepares, haz lo que todos los muchachos, disfruta la vida. Y después no encuentro trabajo. Pero cuando estaba chavo te la pasaste bien padre, ¿verdad? Así es el diablo. Nos engaña haciéndonos creer que algo que es agradable es bueno, y es una mentira. Por eso tenemos que saber, hermano, que si nosotros le damos un nuevo sentido a nuestra vida, decidiendo hacer lo bueno, nos vamos a alejar del pecado. Esto es muy difícil, porque la carne muchas veces es la que manda. ¿Qué tan fácil te hacen enojar? ¿Muy fácil o muy difícil? ¿Muy fácil o muy difícil te hacen enojar? Fácil. Entonces, ¿quién manda en ti? ¿Lo malo o lo bueno?
Cuando nosotros nos dejamos guiar por el pecado, cuando fácilmente caemos en el pecado, entonces vienen las consecuencias del pecado, el sufrimiento. Porque el diablo tiene permiso para robar y para entrar y destruir. Cuando una persona está enojada, destruye muchas cosas buenas. ¿Y cómo entra el enojo a nosotros? Bueno, el pecado se disfraza para poder entrar de justificación. ¿Para qué me haces enojar? Es que me dijiste esto y esto me lastima. Hiciste esto y esto no me hizo bien. Entonces eso me da la razón para pecar. La justificación es la envoltura del pecado para que te lo puedas comer. Cuando era niño, hace muchos años, mi mamá nos daba aceite de hígado de bacalao. No sé si recuerdas cómo sabía antes, pero era obligatorio que te lo tomaras. Los últimos años yo probé el aceite de hígado de bacalao y ya sabe rico, tiene sabor. Cereza. Y cuando mi esposa me dijo, dije, no, ¿qué te pasa? A menos que me obligues con mi mamá a cintarazos. Dice, no, de veras sabe bien. Y lo tomé y dije, wow, ya sabe bien. Y esa es la virtud, o más bien el engaño del pecado. Que cuando te lo vas a tomar, te sabe bien, en ese momento no te das cuenta que te estás tomando algo malo y te va a traer las consecuencias. Estás viendo internet y estás viendo algo que no es correcto. En ese momento lo malo entra a tus ojos y baja a tu corazón. Y ves a tu pareja y dices, Eso que bajó en tu corazón ya produjo en ti un sentimiento, un pecado, algo que no es bueno. Y eso produce en nosotros una reacción. La lujuria entra por los ojos, por los oídos, ni siquiera por el tacto, por los ojos. Y cuando ese pecado tú lo aceptas, te toma, te controla y te hace necesitarlo. El ejemplo de las personas adictas a una sustancia es muy evidente, pero de igual forma la soberbia, de igual forma los celos, la envidia, la burla, el menosprecio, la ambición, la avaricia. Entra sin darnos cuenta. Mire ese carro, mire esa muchacha. Y empezamos a ver todas las cosas, y la forma en cómo la vemos, como percibimos el mundo, hace que nosotros se convierta en algo que no es bueno. Y nos lleva al pecado de forma silenciosa. ¿Cómo entra un virus a tu cuerpo? Dices, me dio tos, y cuando entró el virus, ¿sentiste algo? ¿Verdad que es imperceptible? Pero ves las consecuencias del virus. Cuando una persona se enferma de una caries, en el momento que está comiendo aquello que se la produce, no se da cuenta, pero a la larga tiene el efecto. Así es el pecado, hermano. Se disfraza de justificación para poder entrar y controlarte. Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿Por qué no habría de enojarme? ¿Por qué no de tener celos? ¿Por qué no de ambicionar, querer ser más? No quiero ser un mediocre. La justificación hace que nosotros caigamos en la tentación y después en el pecado, trayendo como consecuencia el sufrimiento. El pecado, hermano. ¿Has visto las películas de terror donde los zombies muerden a los otros y se convierten en zombies? Dices, ya lo mordió, se va a convertir en zombie también. ¿Todo el mundo la ha visto? Una película así, ¿sí? O que el vampiro llegue y te muerde y al rato tú también eres vampiro. Eso sí, todo el mundo lo ha visto. Por poner una analogía, eso es lo que es el pecado. Cuando una persona tiene pecado, cuando una persona está tomada por la maldad, lo que busca es infectar a los demás. Y te lo pongo claro. Tú estás de buenas y llega tu pareja de malas, y a los 5 minutos ya están los dos igual. ¿Verdad que sí?
Porque cuando una persona cae en el pecado, ese pecado lo domina. Y al dominarlo, busca agarrar más adeptos para él. Así que nosotros tenemos que saber identificar que el pecado es todo aquello que no es bueno. Y tenemos que pedir y rogar a Dios que nos dé fortaleza para resistir al pecado. Si una muchacha dice, quiero mantenerme casta y pura hasta que no me case, ¿va a recibir una recompensa, sí o no? Que el hombre la valore y diga, mi mujer, cuando la conociera, fui su primer hombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Te imaginas lo mismo en el varón? ¿Verdad que no te lo imaginas? Que debe de ser una virtud de nosotros, que produce algo bueno. Pero nosotros estamos, como seres humanos, inclinados a hacer lo malo y queremos lo bueno. Cuando nosotros nos habituamos a hacer cosas malas y de repente quisiéramos que la pareja hiciera cosas buenas, es incongruente. Te pongo un ejemplo. Un muchacho no puede estar sin tener una pareja íntima por más de un mes. Y ese muchacho está buscando una compañía, se encuentra una muchacha y la muchacha cree que es amor y no es amor, es necesidad porque el pecado de la lujuria lo domina. Tienen una relación y el muchacho al año, 2 años, ya no le gustó la muchacha, le gusta otra. Y busca otra relación. ¿Qué fue lo que pasó? La muchacha sufrió a consecuencia del pecado que había en el muchacho. Ya no le gustó, ya le pareció muy, no sé, y ya busca otra. Y la muchacha dice, me engañó. No es cierto, no te engañó. El muchacho lo que buscaba lo consiguió. Y al conseguirlo en ti, pues estuvo contigo mientras lo tuvo. Pero al rato, o ya no te quiso, o salió otra cosa y te cambió. La consecuencia del pecado trae en ti un sufrimiento. Y lo mismo los celos. Y lo mismo la ambición. Y lo mismo la ira y el enojo. Y lo mismo la tristeza. Y lo mismo la amargura. Cuando el pecado nos gobierna, produce en nosotros lo que no es bueno. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude siempre a buscar hacer lo bueno, apartarnos del mal en todo momento y en toda ocasión. No solamente cuando tenemos una relación, sino en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra conducta, en la forma de hablar, de vestirnos, de comer. En todas las áreas de nuestra vida debemos de buscar siempre hacer lo bueno. Mi esposa trabaja en una casa hogar. Te pongo un ejemplo sencillo. Y un niño, pues no se lavaba bien sus piecitos. Y eso le produjo una infección en sus pies y estaba a punto de perder sus deditos. Trae una infección demasiado fuerte porque no se bañaba bien. ¿Cómo? ¿Ese muchacho pecó? ¿Sí? Dejó de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque no se bañaba correctamente y eso trajo una infección. Por eso te digo que el pecado va más allá de lo que parece. Peca todo aquel que no hace lo bueno. Peca todo aquel que no hace lo bueno. Dice la palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Nadie puede justificarse, nadie puede decir yo no sabía eso. No puede decir un bebé, yo no sabía que si tocaba la plancha caliente me iba a quemar. Simplemente él va a sufrir la consecuencia de la ignorancia. Nadie puede argumentar que no conocía la ley de Dios para no sufrir, sino que va a sufrir por su ignorancia. Por eso tenemos que tener conciencia que es la presencia de Dios en nosotros, de que en todo momento y en todo lugar tenemos la oportunidad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Podemos estar en medio, pero en medio es muy fácil que caigamos en lo malo. Tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. ¿Voy a vivir una vida sin pecado o una vida con pecado? Quien dice,
Yo quiero pecar y no quiero pecar, pero soy débil ante los problemas, soy débil ante las circunstancias, pastor. Mi vida yo no quiero que sea mala, yo no quiero tener una mala vida, pero las circunstancias que me rodean me hacen caer en el pecado. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos proteja y que nos guarde. Dice el Señor, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No es lo mismo una persona que vive arriba de un cerro y que nadie lo visita de vez en cuando, pues una cabrita, o baja al pueblo a comprar leche y se sube otra vez y allá vive una vida sin pecado porque nadie lo está acosando. Alguien que vive en medio de una tempestad de pecadores. Cuando yo antes les decía a mis hermanos, pero es que procura estar bien, pero ya cuando conocía el entorno familiar, yo decía, ay Padre Santo, yo no sé qué haría en esa familia, una hora, un día. Yo creo que no podría soportar, porque el pecado a veces te tiene rodeado, hermano, y es muy difícil permanecer en santidad en medio de tanta maldad, de tanta injusticia, de tanta crueldad. El único que puede ayudarnos es el Espíritu Santo. No podemos en nuestras fuerzas. Si alguien te está gerando todos los días, y todos los días está gerando, todos los días está gerando, puedes aguantarte. Pero una vez que te cansa la paciencia, yo recuerdo hace muchos años, yo llevaba contabilidades, y había una muchacha que era de la costa, era una muchacha alta y fornidita, y de repente oí gritos, y salí de mi oficina, y la muchacha traía no me acuerdo si se llamaba Carlitos, un muchacho bajito, y lo estrellaba en los vidrios y los reventaba, y luego agarraba y lo estrellaba en otro, así como, me estrelló como 20 vidrios, sin exagerar, lo traía así como todo ensangrentado. Y era una muchacha callada, era una muchacha que casi no se le escuchaba la voz. Y cuando le pregunté, ella me gritó, me dijo, es que llevo 3, 4 meses y tal por cual me está insinuando cosas que yo no quiero, pastor. Yo soy una mujer casada, decente, pero él me está dice, y ya me cansé. Y el pobre muchacho así, no, yo no le dije nada. Muchas veces lo más que puede hacer una persona es aguantar. Pero con aguantar no podemos resistir. No podemos resistir, porque se va llenando el costal, se va haciendo más grande hasta que caemos. O se lo dejamos caer al que nos está haciendo la maldad. ¿Verdad que sí? Esa es la maldad de la cual nosotros debemos de evitar, primero en nuestra vida, primero en nuestro corazón, y después pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca. Hermana, yo sé, mira, sí, pastor, a ver, cargue mi cruz, a ver si la aguanta. Yo sé que hay parejas, hay circunstancias, hay jefes, hay familias donde es muy, muy difícil permanecer sin pecar, sin hacer lo malo, pues. Pero en Cristo tenemos poder. Cristo nos da la capacidad para lograrlo. En tus fuerzas, en nuestras fuerzas, no podemos. Nos cansamos, nos derrotamos y caemos en la tentación y en el pecado. Por eso dice el Señor, traigan todas sus cargas sobre mí, límpiense con mi sangre tiene poder para quitar todos sus pecados, y mi Espíritu Santo tiene la fuerza para levantarlos y sostenerlos en medio de la tempestad. ¿Cuánto lo están entendiendo? Todo lo estamos viviendo aquí, amén. Es la pareja, es la familia, es el trabajo, es la economía, es mi cuerpo, pastor. Mi cuerpo es el que me está provocando dolor, me está provocando una circunstancia difícil, pastor, donde yo me siento desesperada. Satanás tiene 2 tronos, uno donde te lleva a la soberbia, a la lujuria, a la vanidad, a la ambición, a hacer lo que tú quieres. Y es un trono de pecado, pero tiene otro que casi no le gusta que se lo destape porque es donde más personas tienen. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? El domingo les voy a decir cuál es.
Es el trono del desánimo, de la depresión, de la tristeza, del abatimiento. Es ahí donde te destruye, donde dice, ya no puedes más, ya nadie te quiere, estás sola, mejor quítate la vida. Ese es el fin de la depresión, el no tener ganas de hacer nada, el de creer que todo lo hemos perdido a causa de lo malo que nos han hecho o que hemos hecho. Y ahí el diablo se entrona en nosotros, quitándonos el ánimo, quitándonos el espíritu en nosotros. Y eso es un pecado. Recuerda, pecado es hacer lo malo. La depresión no viene de Dios, la tristeza tampoco, el desánimo tampoco, la soledad no proviene de Dios, porque nunca estás solo. Dios está contigo. La soledad, la tristeza, el abatimiento es falta de fe. ¿Qué pensamos? Nadie. Y el Espíritu Santo está a tu lado y dice, yo el Rey del universo no te basto, yo el que di la sangre por ti no soy suficiente, yo el que te amo y di toda mi vida para que tú fueras feliz, no soy lo suficientemente grande para ti. Necesitas el amor de una persona, necesitas las cosas, necesitas que se cumplan tus deseos, cuando lo que necesitas es mi amor, mi presencia, mi abrazo. Entonces, este trono, el diablo no quiere que se le descubre. El diablo también tapa el pecado con el poner una justificación en ti. ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a deprimir? ¿Cómo no voy a sentir esto? ¿Cómo no voy a hacer si mira todo lo que me han hecho? Mira todo lo que me han dicho. Y el diablo dice, sí, tienes razón en sentirte así. ¿Por qué te han hecho tanto mal? ¿Tú qué daño les hiciste? Y eso hace que pueda entrar en tu corazón la amargura, el rencor, el odio, la tristeza, la depresión. El pecado cambia de forma. De acuerdo a nuestra debilidad, es por donde va a entrar. El juicio. Una persona que se piensa buena, que dice yo trato de no pecar, pero tiene un dedo muy largo, muy largo, y empieza a acusar a todos. Tú eres pecador, y tú eres esto, y tú eres aquello, y tú deberías. ¿Tú conoces a alguien así que te la pasa todo el día diciendo tú deberías hacer esto, tú no deberías hacer aquello? Esto está bien, esto está mal, es como tu juez en la tierra. Alguien que te está acusando, que te está gerando, con razón y sin razón, te dice todas las cosas y te las dice de una forma áspera. Una cosa es corregir con amor y otra cosa es juzgar y acusar. ¿Y sabes quién acusa? ¿Sabes quién es el acusador universal? ¿Sabes cómo se llama el acusador? Dice que nos acusa delante del Padre de día y de noche. Nosotros, ahí te va algo tremendo, hermano. Nos convertimos en instrumento del diablo. Es que eres un borracho, eres un desobligado, no sirves para nada. ¿Ves? Tú que vas a la iglesia y mira cómo te comportas. Todo el día trabajando y mira, te gastas mi dinero en una semana, ya no tienes lo de un mes. A través del juicio, viendo las pajitas en la vida de las personas, nos convertimos en jueces y acusadores y provocamos que el pecado entre en el corazón de las personas, porque el juicio no trae amor. El juicio, ¿qué trae? Rencor, coraje, enemistad. Y yo soy alguien que juzgo, yo soy alguien que me justifico, yo soy alguien que peco. Pero sabes, dice la palabra que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, vino a convencernos de la justificación, vino a convencernos del juicio, que nosotros no debemos de pecar, no debemos de justificarnos y no debemos de acusar. Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros hacemos caso al Espíritu Santo, hermano, nosotros nos convertimos en seres poderosos.
No solamente para evitar que el pecado entre a nuestro corazón, sino para ayudar a las personas a que dejen de pecar. Cuando una persona sabe lo que es el pecado y no deja que entre a su corazón, a su vida, y permanece sin que ese pecado entre, cuando está bien protegido por la oración, cuando está bien protegido por el Espíritu Santo, por su comunión que tiene con Él, entonces esa persona se convierte en un promotor de salud. Y te pongo un ejemplo. Mi pareja llega cansada de trabajar, con muchos problemas que tuvo en el día, y me empieza a decir cosas: oye, esto no está bien, esto está fuera de su lugar, esto está sucio, y todo empieza a ver mal, y empieza a generar de una forma que tú dices: híjole, pues yo estoy tranquilo, ¿por qué viene y me dice todo eso? ¿No? ¿Yo qué le hice? Ahí hay una justificación que yo podía tener para pecar, para que el pecado entre en mí, y yo también decirle: quien te hizo enojar, que te contente, yo estoy tranquilo, déjame en paz. Nada más me ha pasado a mí. Si en vez de eso nosotros decimos: yo sé que esto no lo debo de tomar, y esto es algo bien difícil, hermano. Si yo sé que esto no lo debo de tomar, y lo que yo debo de buscar es darle lo bueno en lugar de recibir lo malo y de regresárselo a Él, las cosas van a cambiar. Si yo digo: oye, corazón, tuviste un día pesado, ¿verdad? Sí, es que no me pagaron, es que los clientes, los proveedores, ay, mi cielo, pues qué pena, pero mira, Dios te va a ayudar, y pues vamos a estar bien. ¿Quieres que te haga un cafecito? No, ahorita no tengo ganas de café. ¿Quieres ver la tele? ¿Qué es lo que tú te gustaría hacer? En vez de tomar lo malo que trae la persona, tú le vas a dar lo bueno que tú tienes. Y esto, hermano, es la base para evitar el pecado. ¿Sabes cómo se hacen las vacunas? Se hacen se toma el mismo virus y se hace un contratipo para que exactamente ese virus sea atacado por un anticuerpo. Entonces, cuando una persona es atacada con enojo, ¿qué es lo que debe de hacer? Cuidado con el bebé. ¿Qué es lo que debe de hacer? Tener paciencia. Cuando una persona es atacada con odio, ¿qué es lo que debe de hacer? Tener amor. Cuando la lujuria viene a tu vida, dices: yo tengo dominio propio. El Espíritu Santo sé que gobierna. Cuando hay avaricia que viene a tu corazón, yo tengo un reino inconmovible en los cielos. Yo no busco las riquezas terrenales. Cuando vienen los celos a tu vida, esta persona a la que yo estoy celando no es mía, es de Cristo. Si ella busca serme fiel o infiel, Señor, yo te la entrego. La confianza y la fe en el Señor. Cuando nosotros somos asediados por el pecado, tenemos que tener un contraveneno. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos lograrlo. Romanos 8:13 lo dice. ¿Cuánto le están entendiendo? En otras palabras, hermano, cuando venga lo malo a tu vida, no lo alimentes. ¿Sabes? En nosotros hay dos leones, un león negro y un león blanco. Muchas veces en nuestra familia son puros leones negros, ¿no? Y nosotros queremos ser leones blancos. Pero lo importante es esto, que el león blanco es el que vence siempre. Cuando nosotros alimentamos lo bueno, cuando nosotros alimentamos lo correcto en nuestra vida, eso bueno nos hace poderosos, nos hace sabios, nos hace entendidos, pacientes, nos hace buenos, porque la virtud viene a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da valor para salir adelante en todas las situaciones que se nos presenten. Mira, hermano, estoy sudando porque esto mismo yo lo tengo que hacer. Dios siempre me ministra en las prédicas. Tengo que empezar yo por hacerlo. Dice ahí: porque si vives conforme a la carne vas a morir, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. En otras palabras, hay que matar de hambre al pecado, ya sea en nuestra vida, ya sea en nuestra familia.
No te estoy diciendo que digas que sí a cualquier cosa que se te presente, sino que con la sabiduría de Dios sepas cómo contestar sin pecar. Sepas qué hablar sin pecar. Te robaron. Un familiar, le prestaste 300 pesos y el día del pago no te los da, y cuando le hablas ya te deja visto, ya no te contesta el teléfono. Hay una oportunidad ahí para que tú tomes el pecado y digas, caramba, no le vuelvo a prestar, siempre me pasa lo mismo, gente encajosa, ya ni porque son familia. Te ha pasado, ¿verdad? Es la oportunidad que nosotros tenemos para en ese momento entregarle eso al Espíritu Santo y decirle, Señor, dame paciencia y dame sabiduría para la próxima vez que preste dinero, que seas tú quien me diga que sí o que no. Y cuando veas a esa persona, saludarla como si nada hubiera pasado, porque si no te va a pagar, así le digas y le hagas, no te va a pagar, pero tú sí te vas a enojar. Por ponerte un ejemplo, si en tu casa tienes un niño rebelde que no te hace caso, que se porta mal, si tú tomas esa rebeldía, eso va a ocasionar en ti coraje y tú vas a reaccionar como agrediéndolo verbal y físicamente. Cuando tienes al Espíritu Santo, le pides al Señor sabiduría y te pones a platicar con tu hijo y pones las cosas claras. Mi hijo, si te portas bien, lo bueno recibes. Si te portas mal, lo malo recibes. Tú dime, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con lo que estás haciendo? Y tú mismo me vas a decir qué es lo que vamos a hacer en esta casa. ¿Estás de acuerdo? Es muy diferente a reaccionar de una forma violenta, tomando el pecado y reaccionando de forma pecaminosa o de forma incorrecta. Así que nosotros tenemos que aprender, hermano, a aborrecer el pecado. La forma en cómo podemos dejar de pecar es aborreciendo lo malo, pero no al pecador. Hay una gran diferencia aquí. Cuando una persona en tu familia se enferma de gripa, no lo corres de su casa, ¿verdad que no? Pero cuando una persona en tu familia tiene pecado y peca contra ti, tú sí quieres correrlo de tu casa, ¿verdad que sí? El pecado es una enfermedad que contamina nuestro corazón. Si nosotros aprendemos a combatir el pecado con la mejor medicina, que es cristomicina, entonces no solamente no nos vamos a infectar, sino es posible que la persona que está pecando pueda sanar. ¿Esto es difícil? Demasiado difícil, pero no es imposible para un hijo de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Ahora, ¿cómo se puede lograr esto, hermano? La semana antepasada fue un hermanito de la iglesia a hacerme un arreglo en la casa. Y yo veía que agarraba la cuchara con el cemento y le hacía así, ¡pum! Y quedaba bien padre. Y decía, ¡ay, hermano, qué padre queda! A ver, déjame hacerle. Y se me caía todo. ¿Cómo le haces? Dice, mire, así nada más, le agarra la mezcla y le hace así, y ¡guas! Y otra vez, y ¡pum! Dejé un caboncito de todo así. Me dijo, mire, pastor, nadie puede ser maestro si no practica. Nadie puede ser maestro si no practica. Si no practicamos lo bueno, nunca vamos a aprender. Queremos ser pacientes, tenemos que practicar la paciencia. Queremos ser valientes, tenemos que practicar la valentía. ¿Cuántos quieren ser alegres? Tenemos que practicar la alegría. ¿Y cómo se practica la alegría? Pues no en las fiestas, hermano. ¿Sabes dónde se practica la alegría? Donde no hay alegría, donde no hay ánimo, donde se practica el valor, donde está la situación difícil. Ahí es donde tienes la oportunidad para practicar a ser valiente. Ya no hay dinero en la casa, paso esta circunstancia, no tengo trabajo. Señor, me estás enseñando, estás poniendo una prueba para que yo combata el pecado, y lo voy a combatir, Señor, con valentía a través de la fe que tengo en ti. Todo va a estar bien. Vamos a buscar trabajo y vamos a salir adelante. Una persona valiente. ¿Cuántos están practicando muchas cosas en su vida? Ahora, lo importante es acreditar o pasar o aprobar lo que estemos pasando. ¿Tienes una pareja que es difícil? Pues, ¿por qué no lo vemos como un entrenador personal? Dios me está capacitando para vencer el pecado de la paciencia, porque soy muy impaciente. O el pecado del coraje, o de la ira, o de los celos,
o del abatimiento, o del desánimo, o de la lujuria, o de la pereza. Todos, hermanos, tenemos la oportunidad de practicar porque tenemos mucho con quién y con qué entrenarnos. La palabra de Dios dice que aquel que persevere en la doctrina, aquel que persevere en el amor, aquel que persevera sin pecar en el mundo, es el que Dios va a galardonar, el que le va a dar un premio. ¿Cuántos son ganadores aquí? ¿Y quién es un ganador? ¿Quién es un ganador, hermano? Alguien que ha combatido. Dices, oye, ¿quién ganó el campeonato? Hoy, pues es que hubieron muchos juegos y de los juegos pasaron a cuartos y de ahí se sacó el equipo ganador. Ok, una persona ganadora es aquella que vence sobre la adversidad o sobre el adversario. Si nosotros somos cristianos, debemos de aprender a ser ganadores sobre el pecado, a ser vencedores sobre el pecado, ya sea en nuestra vida, ya sea en nuestra familia, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos gobierne, que nos tome, que nos dé la fortaleza, que nos dé la dirección para vencer en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una prueba diferente, pero también cada uno de nosotros tiene el mismo Dios, tiene la misma fortaleza. Cada uno de nosotros, Dios les ha dado la victoria. Cada uno ha dicho, yo contigo vamos a vencer. Tú conmigo somos vencedores. Si yo estoy contigo vas a salir adelante. Es que con mi pareja no se puede. Tú no puedes, pero yo contigo sí podemos los dos. Es que mis hijos son imposibles, pastor. Usted no conoce a mis hijos. Si los conociera para que vean que no se puede con ellos. Ok, los estás cargando tú. Tú quieres convencer, tú quieres vencer. Estás mal, tienes que hacerlo con el Espíritu Santo a tu lado. Y el Espíritu Santo te va a dar la dirección, te va a dar la forma para que no solamente no seas infectada por el pecado, sino puedas aliviar a aquel que no está. Yo recuerdo aquella película de Pepe el Toro, ¿vas a decir eso qué era? Nosotros los pobres, cuando llega el torito y le dice, soy un desgraciado, te engañé, chorreada. ¿Sí te acuerdas de esa escena? ¿Te acuerdas cómo reaccionó la chorreada? Eres un tal por cual, vete con tus gorras. ¿Verdad que no? ¿Cómo reaccionó? De una forma paciente, de una forma humilde, de una forma sabia, donde hizo que el torito se sintiera avergonzado. ¿Sí recuerdas? Te pongo una escena sencilla que todos conocemos. Si eso mismo opera en todas las áreas de nuestra vida, nosotros vamos a ser más que vencedores. Los cristianos decimos, nosotros somos más que vencedores en Jesucristo. ¿Y a quién has vencido? ¿A quién has vencido? A mi suegra, a mi hermano, a mi esposa. A mí en la casa yo soy el que manda. No, eso no es ser vencedor, hermano. Eso es ser dominante. Ser vencedor es aquel que no es contaminado por el pecado y a través del amor de Dios puede sanar a los que están a su alrededor. Hay que practicar, como dijo el maestro. ¿Qué es practicar? Hacer una misma cosa muchas veces. ¿Verdad que tus mejores guisados no te salieron a la primera vez, o sí? Tuviste que practicar una y otra vez, y en tu trabajo tal vez tuviste que perfeccionarte por años, y ahora eres un profesional en lo que haces porque lo practicaste. Entonces Dios nos invita a que practiquemos lo bueno y no lo malo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es practicar? Hacer una cosa una y otra y otra y otra vez. Nosotros ante las mismas circunstancias reaccionamos de la misma forma y hacemos lo bueno o lo malo. Ay, pastor, es que usted no entiende, pues siempre me hacen enojar, pues siempre me enojo. Entonces estás practicando lo malo. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Quedarme callada? ¿No decir nada? No. Tú lo que tienes que hacer es pedir al Espíritu Santo que te diga qué es lo que debes hacer o no hacer para que a través de Él no peques. No pequemos. Dice el siguiente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pecar es hacer lo malo. Cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo,
Él pone una naturaleza nueva en nosotros. Y lo que antes nos desesperaba, lo que antes nos hacía hablar mal, ahora nos hace que nosotros reaccionemos de forma diferente. Porque hemos sido nacidos de nuevo en Jesucristo. No se trata de quedarse callada o de aguantarse los golpes o los maltratos, no. Todo lo contrario. Antes tú te quedabas callada y te aguantabas los golpes, pero dentro de tu corazón crecía el rencor y el odio y la desesperación, y crecía y crecía y crecía. Y no se trata de eso. Se trata de que si alguien te hace lo malo, tú no dejes que eso malo entre a tu corazón porque te infecta. Y después pedirle al Señor sabiduría para que con la sabiduría de Dios tú puedas hablar y tal vez sanar el corazón de la persona que te está generando, que te está haciendo daño. Esto, hermano, es difícil. Yo lo tengo que practicar. Y creo que para ti también es difícil. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. En tus fuerzas no vas a poder, te vas a cansar. Vas a guardar cosas ahí en tu corazón. Dice, no, pastor, a mí ni me dolió, ni me enojé, ni nada. Nada más no la vuelvo a ver y ya. Lo bueno es que no te dolió. Y cuando la vuelves a ver, pues ya no la tratas igual. Ya te dolió. Ya hay una herida en tu corazón. Lo importante es que el pecado, que es la acusación del diablo, no entre a nuestro corazón, no darle lugar al diablo para que nos acuse y nos destruya. Pido al Espíritu Santo para que Él sea quien ponga ese entendimiento en nosotros. ¿Sabes de dónde viene la pobreza económica? ¿De dónde viene la pobreza espiritual? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene la maldad? Del pecado. ¿El pecado? ¿Qué es el pecado? Hacer lo malo. Apartarnos de la voluntad de Dios. Dios no quiere ni que estemos pobres, ni que nos llevemos mal, ni que suframos. Dios nos dio los mandatos para que, siguiéndolos, estemos bien. Pero el hombre se ha apartado de la voluntad de Dios. Por eso viene el sufrimiento, por el pecado. Así que, si en tu corazón está este deseo, hermano, de apartarte del pecado, de que el pecado ya no te toque, ¿no estás cansada de sentirte deprimida? ¿No estás cansado de enojarte, de sentirte enojado? ¿No estás cansado de sentirte dominado por el instinto, por la desesperación, por la ansiedad? ¿No estás cansado de la pereza? Pastor, es que no puedo, quiero hacer las cosas, pero me da flojera. ¿Qué hago? No puedo perdonar, no puedo olvidar. ¿Qué hago? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo puede perdonar los pecados. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela, sin que te afecte. Dios dice, yo quito tu pecado. Al quitar tu pecado, le quita al diablo el derecho para seguir destruyendo tu vida, tu familia, tu casa. Dice, y yo te doy mi Espíritu Santo para que ahora seas más que vencedor. Para que ahora cambie tu vida, cambie tu familia. Dios se manifiesta en la tierra así, ¿a través de quién? De sus hijos. ¿Cuáles hijos? Los que están apartados del pecado, los que son llenos del Espíritu Santo y son instrumentos de su amor. ¿Y cómo es eso posible? Porque el diablo viene y los ajera y los combate, pero ellos no se dejan vencer. Al contrario, salen adelante con las armas poderosas del Espíritu Santo, y en vez de que ellos quieran destruir a los hijos son los que van y destruyen las obras del diablo. Tienes tú que empezar por tu casa, por tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tu pareja. ¿Verdad que es difícil? Pero si lo practicas lo vas a lograr. Yo veía a un muchacho hace ratito en la calle con 2, 3 de estos así. Y arriba de un camión así. Y dije, ¿cómo no se cae, no? Se subían los camionetas y arriba de la camioneta le hacía así.
Y he visto otros con machetes. ¿Cómo logran hacer eso, hermana? Practicando. Practicando. ¿Cuál es el beneficio? Tu felicidad. Y estás cansada de padecer y estás cansada de sufrir, dile que no al pecado. Échalo fuera de tu vida. Dices, una vez que yo te eche fuera de mi vida, una vez que te eche fuera de mi corazón, sigo con mi familia. Porque yo voy a ser la luz en mi casa. Yo voy a ser aquella que va a arrancar la maldad de mi hogar. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través del poder, el amor, la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo en mi vida. Y así me voy a mantener hasta que Cristo venga por ti. Y cuando venga el pecado a mi vida y cuando vengan esos pensamientos, tú vas a decir, Padre, en el nombre precioso de Jesús, esto yo lo ato en la cruz donde tú pagaste por mí. Porque viene el diablo y nos quiere tomar de nuevo como si fuéramos suyos. Pero tú tienes que orar. Yo soy de Dios, no soy tuya, ni soy tuyo. Estos pensamientos no le pertenecen a mi Dios y yo no los voy a tomar, porque si los tomo va a generar en mí el pecado. Y una vez que yo peque, tú me vas a acusar y me vas a destruir. No te voy a dejar. Yo perdono y bendigo al que me hizo mal. Yo perdono y bendigo a aquel que se apartó de hacer lo bueno y está haciendo mal a mi casa. Es la única forma, hermano. Tenemos que apartarnos del pecado, verlo con horror, con temor, con temblor, con asco. Aunque venga disfrazado, aborrecerlo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuánto le entendieron así? Dale la gloria a Cristo, hermano, y vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, perdón, me